Vamos a ver este vídeo, cuál es el presupuesto que tenemos que preparar para el mantenimiento de instalaciones de generación eléctrica de origen renovable. Antes de empezar a dar las cifras, tenemos que dar el marco en el que vamos a dar estas cifras. La primera cosa es que estos precios y estos presupuestos que voy a comentar se refieren al año 2022. Entonces, a medida que vayan pasando los años y que este vídeo se vea con posterioridad al año 2022, habrá que hacer la adaptación y la actualización de precios correspondiente. La segunda es que los presupuestos que voy a comentar se refieren exclusivamente a mantenimiento, es decir, a compensar la degradación que el tiempo y el uso provoca en las instalaciones, pero no se va a referir a la operación de las instalaciones, solo al mantenimiento. Tampoco se va a referir a otra cuestión que es importante tener en cuenta, que es la obsolescencia. Algunos elementos van a resultar obsoletos y van a tener que sustituirse por diferentes razones, obsolescencia por razón legal, razón medioambiental, por razones tecnológicas, por falta de repuestos, etc. Bueno, pues todas esas no van a estar consideradas, aunque os voy a dar una cifra para que consideréis adicionalmente la obsolescencia. ¿Y a qué instalaciones nos vamos a referir? Pues a un amplio rango de instalaciones, que van a ser fotovoltaica, eólica, hidroeléctrica y biomasa. Empezamos con un número genérico, que nos va a valer en general para casi todas las instalaciones industriales. Tiene que valer para instalaciones que tienen un equilibrio entre equipo rotativo y equipo estático. ¿Por qué hace falta que consideremos ese equilibrio entre equipo rotativo y equipo estático? Porque el equipo rotativo es más caro de mantener y el equipo estático es más barato de mantener. Si tenemos una mezcla parecida a la que se da, por ejemplo, en una planta de biomasa, en la que tenemos equipo estático y equipo en movimiento, equipo rotativo, pues esa mezcla, los números genéricos se adaptan bastante bien. Pero si casi todos esos equipos que tenemos son estáticos o casi todos son rotativos, pues las cifras cambian. En general, una instalación industrial para mantenerse, es decir, para compensar las degradaciones que el tiempo y el uso provocan en las diferentes partes de la instalación, requieren un presupuesto que de forma general podemos estimar entre el 2 y el 3%. Entre el 2 y el 3% del coste actualizado de la instalación. Es decir, si nosotros queremos instalar eso mismo hoy, pues veremos que de esa inversión que tenemos que realizar, tenemos que plantearnos que mantener la instalación va a costar entre el 2 y el 3% de esa cifra de inversión. ¿Inversión de qué? Tenemos que considerar los terrenos, tenemos que considerar los gastos financieros. No, solo tenemos que considerar los equipos y su instalación. Reducimos de toda la inversión y lo dejamos solo en equipos más la instalación, quitamos fuera beneficios industriales, quitamos fuera gastos de gestión, quitamos fuera también los terrenos, y entonces lo que nos queda son equipos y su instalación. Eso es lo que tenemos que considerar como base para calcular entre ese 2 y ese 3% del coste del presupuesto anual de mantenimiento. ¿Por qué un rango tan grande entre el 2 y el 3? Porque hay diferencia. Una instalación que cueste 100 millones, que los equipos y su instalación cuesten 100 millones, costará entre 2 y 3 millones el mantenimiento, es decir, es un rango amplio. Depende fundamentalmente de dos factores. Primero, factor diseño, que es cómo está diseñada esa instalación. Si es una instalación robusta, es una instalación que se ha hecho pensando en disminuir sus costes de mantenimiento, o es una instalación blandita, es una instalación que se ha hecho para ahorrar presupuesto en la instalación, pero no ha considerado esos presupuestos en mantenimiento. Y por otro lado, tenemos que considerar la edad de la instalación. Las instalaciones pues, pasan por un periodo en el que más o menos esos gastos son estables y después hay un periodo, a partir de un momento determinado, esos gastos empiezan a crecer. Ese periodo, ese tiempo, depende del tipo de instalación y no tenemos que confundirlo con vida útil, sino simplemente que los equipos van teniendo necesidades mayores de mantenimiento. Así que vamos a tener que considerar presupuestos un poco especiales cuando ya hablemos de instalaciones que tengan 10, 15, 20, 25, 30 años, pues vamos a tener que ir incrementando
paulatinamente el coste de mantenimiento de esa instalación. Así que de forma aproximada entre el 2 y el 3%. Queremos una cifra, porque nos hace falta esa cifra. Considerad la cifra intermedia, el 2,5, sabiendo que podemos cometer un error hacia arriba o hacia abajo sobre ese 2,5%. Una vez que hemos visto ese presupuesto, entre el 2 y el 3%, con el 2,5%, si queremos una cifra un poco más precisa, pues vamos a plantearnos ya cada una de las instalaciones en particulares que se refieren a la producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables. Y empecemos por la biomasa. La biomasa es el caso de instalación que tiene un equilibrio razonable entre partes estáticas y partes en movimiento. Entonces ahí sí que tendremos que considerar que ese presupuesto de entre el 2 y el 3%, cuando las instalaciones son nuevas vamos a pensar, y bien diseñadas, vamos a pensar más bien en torno al 2, algo por ciento, y cuando la instalación ya tenga más de 10 años vamos a tener que ir incrementando paulatinamente ese presupuesto. Pero entre el 2 y el 2,5% para los primeros años puede encajar muy bien. Una planta de biomasa, recordemos que tiene un coste de más o menos entre 2 y 2,5 millones por megavatio instalado. Si la instalación ya es suficientemente grande, a partir de 5 megavatios más o menos se cumple bastante bien. Entonces, pues lo que nos plantearemos es que una instalación, por ejemplo, de 10 megavatios, que tiene un coste de unos 25 millones de euros, le sacamos ese 2%, que serán más o menos como unos 500.000, entre 500.000 y 600.000 euros. Ese es el coste de mantenimiento de una instalación, que incluye 3 partidas. Incluye la partida de personal de mantenimiento, incluye la partida de repuestos e incluye la partida de contratos de mantenimiento, de la parte de mantenimiento que yo tengo contratada con otras empresas. Cambiamos de tecnología y nos vamos a termosolar. En termosolar también se cumple muy bien esa regla del entre el 2 y el 2,5% cuando la instalación es más nueva, es decir, en los 10-15 primeros años, y después tenemos que incrementar entre el 2,5 y el 3% a partir de un determinado momento en el que las instalaciones pues ya van teniendo más edad y tienen más necesidades de mantenimiento. Cambiemos de tecnología y vayámonos a la hidráulica. En la hidráulica lo que vamos a tener son instalaciones nuevas e instalaciones antiguas, pero hay que tener en cuenta que una buena parte de la inversión son elementos estáticos, la propia presa, que no son elementos mantenibles. Así que ahí nos vamos a ir al 2%, incluso por debajo del 2%, porque la mayor parte de la inversión son elementos que tienen unos costes de mantenimiento menores. Cambiamos radicalmente de tecnología y nos vamos a la eólica. En la eólica tenemos unos presupuestos de mantenimiento menores que los que hemos visto hasta ahora, de entre el 2, 2,5, 3% en ese rango. Y nos vamos a ir a presupuestos de mantenimiento que rara vez están por encima del 1,5%. Y ahí vamos a tener que buscar una razón diferente. La razón fundamental por la que el presupuesto de mantenimiento del eólico es tan bajo, es tan pequeño, es porque la filosofía de mantenimiento, la estrategia de mantenimiento es diferente. Mientras que la mientras que la biomasa o mientras que la termosolar basan su mantenimiento en una estrategia sistemática, el eólico basa su mantenimiento en una estrategia basada en condición, que ha demostrado sobradamente dar unos excelentes resultados, mejores que los que da la estrategia sistemática, a un coste inferior. Así que ahí vamos a tener que pensar que los presupuestos que están entre el 1 y el 1,5% va a ser el presupuesto que vamos a tener que plantearnos en un aerogenerador. Recordemos que todos esos presupuestos que digo son anuales. Vámonos a la última tecnología de este repaso rápido que estamos haciendo sobre presupuestos en el mundo renovable, y es la fotovoltaica. La fotovoltaica y los presupuestos que tenemos de mantenimiento son extraordinariamente bajos. ¿Por qué? Porque se trata de componentes electrónicos que tienen un mantenimiento muy bajo y además elementos estáticos que apenas rotan. Caso extremo son instalaciones que no tienen orientación, es decir, son instalaciones fijas. Su mantenimiento es extremadamente bajo, en el entorno del 1% del coste de la instalación.
que se incrementa ligeramente para esas otras unidades que tienen, esas otras plantas que tienen orientación a 1 o 2 ejes, en el que el mantenimiento es un poquito superior y puede estar entre el 1 y el 1,5%. Pues hemos visto en este vídeo un poco a la carrera, un poco de prisa, cómo son los presupuestos en las diferentes instalaciones que generan energía eléctrica a partir de fuentes renovables. Haz tus numeritos y si tienes cualquier duda nos lo dejas aquí en comentarios o escríbenos un mail a info@renovitech.com.